El hombre y los milagros. Por Kenneth D. Hagin. Como seres espirituales, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo y tenemos la capacidad de conocer a Dios y tener comunión inteligente con Él. Podemos tener una conversación con Dios tal como podemos tener una conversación con nuestro prójimo, porque Dios es una persona, una personalidad divina y nuestro Padre Celestial. El compañerismo y la comunión con Dios que Adán perdió en la caída nos ha sido restaurado a través de Jesucristo. Ahora depende de nosotros desarrollar nuestro espíritu para que podamos disfrutar de una comunión más íntima con el Padre Dios y operar en su reino sobrenatural. Se supone que los creyentes llenos del Espíritu deben vivir sus vidas en comunión con Dios en un nivel sobrenatural. La Biblia dice, porque el que habla en lengua extraña, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Note que cuando ora en lenguas, no está hablando con hombres. No te estás comunicando de forma natural, te estás comunicando sobrenaturalmente con Dios. La traducción de Maffett dice que cuando oras en otras lenguas, estás hablando de secretos divinos en el Espíritu. Orar en el Espíritu desarrollará su espíritu y ayudará a que se manifieste el poder sobrenatural de Dios. El hombre tiene un deseo profundamente arraigado por la demostración milagrosa del poder y la gloria de Dios. Eso es porque el hombre fue creado a la imagen de un Dios sobrenatural que hace milagros. Y Dios ha provisto una entrada a lo sobrenatural a través del bautismo del Espíritu Santo y por su palabra. En realidad, el reino sobrenatural es el reino en el que fuimos creados para vivir. El hombre fue creado por un Dios que hace milagros, y siempre anhelamos ver la demostración del poder de Dios que hace milagros. El pecado nos ha cegado y nos ha mantenido aprisionados en el ámbito natural. Pero, gracias a Dios, el hambre de lo sobrenatural está dentro de nuestros corazones. Si buscamos a Dios, podemos aprender a vivir en el ámbito sobrenatural por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Muchas iglesias se han alejado de las obras sobrenaturales de Dios, incluso iglesias que solían creer y operar regularmente en lo sobrenatural. Ahora lo sobrenatural se ha desvanecido en muchas iglesias y lo milagroso ya no se manifiesta. Cuando las iglesias evitan que el Espíritu Santo se salga con la suya en sus servicios, eventualmente se enfriarán y morirán espiritualmente. Cuando cualquier cuerpo de creyentes niega lo sobrenatural en el cristianismo, comienzan a seguir una religión de ética muerta, en lugar de experimentar una relación sobrenatural con un Dios que hace milagros. Por otro lado, hay creyentes que luchan por una mayor manifestación del poder milagroso de Dios. Un líder de una de las principales denominaciones del Evangelio completo me dijo, nuestra denominación nació del fuego del Espíritu y del derramamiento del poder sobrenatural de Dios. Pero luego, en años posteriores, las manifestaciones de lo sobrenatural se redujeron a casi nada. Finalmente, tan solo 50 o 100 personas asistieron a nuestras reuniones estatales mensuales. Así que hicimos una reunión para discutir si deberíamos o no prescindir de ciertas reuniones por falta de asistencia. Como me pidieron que comentara, lo hice. Me levanté y dije, caballeros, creo que estamos fuera de lugar al siquiera discutir la cancelación de las reuniones. Creo que solo hay un tema del que debemos hablar, y es cómo podemos hacer que nuestras reuniones sean más espirituales. ¿Cómo podemos traer de vuelta la manifestación del poder sobrenatural de Dios a nuestro medio? Entonces, como denominación, comenzamos a buscar a Dios para que el poder sobrenatural de Dios se manifestara en medio de nosotros. Y a medida que Dios comenzó a confirmar la palabra con las siguientes señales, la asistencia a nuestras reuniones comenzó a aumentar dramáticamente. Las personas cuyos corazones tenían hambre de más de Dios fueron atraídas a estas reuniones donde se demostraba el poder de Dios. Era de la misma manera en los días de Jesús.
La gente se sentía atraída hacia él porque era un hacedor de milagros. Y mientras los ministros hoy predican la palabra ungida y permiten que Jesús obre milagros entre ellos, las personas se sentirán atraídas a venir y ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Cuando era un predicador joven, escuché predicar a Raymond T. Ritchie cuando asistía a las reuniones del Consejo de Distrito de Texas de las Asambleas de Dios. Lo escuché decir una y otra vez, la sanidad divina es la campana de la cena. Sigan tocando esa campana y la gente vendrá. Regresé a mi pequeña iglesia, que tenía una congregación de menos de 100, e hice exactamente lo que dijo Ritchie. Empecé a tocar la campana de la cena todos los sábados por la noche predicando lo que la palabra de Dios decía sobre el poder del Evangelio para salvar, liberar y sanar. Durante 6 meses no pasó nada. Pero luego nos encontramos con un chorro. Los locos comenzaron a ser entregados. Los paralíticos fueron sanados. La gente fue levantada de sus lechos de muerte. Y gente de varios condados vecinos venía y llenaba el edificio todos los sábados por la noche. Gloria a Dios. Seguí tocando la campana de la cena, y Dios fue fiel en manifestar su poder sobrenatural y liberador. He estado haciendo sonar esa campana durante más de 50 años y no voy a renunciar ahora. Voy a seguir sonando, porque la palabra de Dios funciona. Jesús es tan hacedor de milagros hoy como lo fue siempre. Él no ha cambiado. Y el hombre necesita el poder milagroso de Dios hoy tanto como siempre. Algunas personas dicen, ya no necesitamos milagros. Pero lo hacemos. Gracias a Dios, podemos actuar sobre la palabra de Dios, y Dios manifestará su poder tal como lo hizo en los días en que Jesús caminó sobre la tierra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Él no ha cambiado. Él es el mismo Jesús ahora como lo era entonces. Si Él sanó a la gente cuando caminó sobre esta tierra, Él sana hoy. Si hizo milagros entonces, hace milagros hoy. Jesús es un hacedor de milagros. Necesitamos averiguar cómo obra Él, cómo exigirle bíblicamente su poder obrador de milagros. Entonces podemos trabajar con Él y ver su poder milagroso manifestado en nuestras vidas. ¿Qué hace que Jesús demuestre su poder con señales y milagros? Encontramos la respuesta en Marcos 16:20, y saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cómo actuó el Señor? Trabajó con los discípulos para confirmar la palabra que predicaron con las señales que lo seguían. Jesús trabaja con nosotros tal como trabajó con la iglesia primitiva. Si queremos aumentar la manifestación del poder milagroso de Dios entre nosotros, debemos hacer lo que hicieron aquellos en la iglesia primitiva, predicar la palabra. Dios confirmará su palabra. Él no confirmará a un predicador en particular. No confirmará una personalidad. Él confirmará la palabra con las siguientes señales. Sabía que tenía que deshacerme de todas mis tradiciones religiosas y quería que el poder sobrenatural del Espíritu Santo y la palabra obraran plenamente en mi vida y ministerio. Dejé de predicar la tradición y la incredulidad y comencé a enseñar más de la palabra. Inmediatamente empezamos a ver resultados. Las señales siguieron a la palabra y el poder milagroso de Dios comenzó a manifestarse en nuestra iglesia. Los primeros cristianos no sanaban a los enfermos y echaban fuera demonios sin pronunciar ninguna palabra. Primero predicaron la palabra. Entonces el Señor trabajó con ellos para confirmar la palabra que predicaron con las señales que lo seguían. Descubra cómo trabaja Dios y trabaje con Él. Entonces Él obrará contigo sobrenaturalmente. Dios es el Padre de los Espíritus, Hebreos 12:9, y nosotros somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza, Génesis 1:26 y 5:1.
Si eres un creyente lleno del Espíritu, el reino sobrenatural de Dios es tu reino. Fuiste creado por un Dios sobrenatural. Tu espíritu fue hecho una nueva creación sobrenaturalmente en el nuevo nacimiento. Fueron sobrenaturalmente llenos del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo les dio expresión sobrenatural en otras lenguas. Ahora depende de ti si vives o no tu vida sobrenaturalmente en el poder del Espíritu Santo. Si te decides a educar tu espíritu estudiando diligentemente la palabra de Dios y orando en el Espíritu Santo, el reino sobrenatural de Dios se volverá tan natural para ti como el agua lo es para un pez. Será natural que operes en el reino sobrenatural, en el reino de lo milagroso, porque ese es tu reino natural. Los últimos días están sobre nosotros. El Maestro declaró, ocupad hasta que yo venga. Así que sigue trabajando. Continuar construyendo su reino. Continúe capacitando a hombres y mujeres y niños y niñas para que avancen con el mensaje de la verdad, el mensaje del poder, el mensaje de lo sobrenatural y el mensaje de lo milagroso. El enemigo, Satanás, sabiendo que el tiempo es corto, se mueve en este día en su esfera y en su reino para obrar como nunca antes. Pero al mismo tiempo, el Señor, en su reino y en su esfera, se está moviendo para contrarrestar los poderes de las tinieblas y hacer retroceder a las fuerzas del mal. Y así vendrá una mayor manifestación del poder y la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Pero este mover de Dios no vendrá de una vez de una manera que abrume a la gente. Vendrá un poco aquí y un poco allá y un poco aquí y un poco allá. Y cuando finalmente el Espíritu de Dios se mueva con una fuerza poderosa, aquellos que tienen un papel en su plan estarán preparados para obedecer lo que Dios les ha llamado a hacer en el mover de su Espíritu. Y así, andad por fe. Andad a la luz de la palabra. Y examinad la palabra cada día para ver si estas cosas son así. Y escucha lo que el Espíritu dice a tu espíritu. Sí, responda y esté dispuesto a seguir al Espíritu que reside en su espíritu. Esté dispuesto a dejar que el Espíritu Santo se mueva y se salga con la suya en sus servicios y en su iglesia. No tengas miedo del fanatismo, no tengas miedo al exceso. Familiarízate con la palabra y con el Espíritu Santo. Anime e invite al Espíritu Santo a manifestarse, y Él lo hará. Y la gloria del Señor reposará sobre sus santos. Sí, la nube de gloria envolverá a muchos. Y los ojos de muchos en la congregación estarán abiertos y verán en el reino del Espíritu. Muchos de los que están en la congregación dirán, vi una nube que se cernía sobre la cabeza del ministro mientras predicaba. Otros dirán, el predicador se paró en esa nube mientras ministraba. Y otros dirán, vi a Jesús de pie junto a él. Porque este es el día de los milagros. El hombre y los milagros van de la mano. El hombre y los milagros son el plan de Dios. Dios Padre ha hecho el plan y ha puesto su poder en movimiento. Así que levántate. Reclama tu milagro. Sí, recibe tu milagro, porque el Dios obrador de milagros está cerca.